Bienvenido a la Escuela Dominical, que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección con la serie Consejos para la Vida y hoy vamos a estudiar la lección Dominio sobre la ira. Dominio sobre la ira. Y los pasajes bíblicos para esta lección los encontramos en Proverbios, capítulo 15, versículos 1, versículo 18, versículo 28 y Proverbios capítulo 16, versículo 32. El versículo para memorizar lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice así: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y el propósito de la lección es tener el conocimiento bíblico de cómo conducir el sentimiento de la ira. La ira es un sentimiento y la Biblia nos enseña cómo poder conducir este sentimiento. A manera de introducción, déjame decirte que las diferentes emociones están presentes en toda persona. Y estas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Podemos tener alegrías, miedos, frustraciones, satisfacciones. Podemos tener enojo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ira, resentimientos, etc. Y de todas estas podemos hacer una clasificación porque algunas son positivas y otras negativas. Hay personas que muestran sus emociones rápidamente, pero hay otros que las guardan. Hay personas que muestran el enojo, muestran la alegría, el miedo, la satisfacción, cualquier sea la emoción, la presentan muy pronto, muy rápido, pero hay otros que las guardan y muchas veces esto hace daño. Todas las emociones pueden ser manejables. Todas las emociones pueden ser manejables, pero para poder manejar las emociones tenemos que tener una buena educación emocional y una correcta relación con Dios. Repito, para manejar las emociones, cualquiera que sea, negativa o positiva, tenemos que tener una buena relación, una correcta relación con Dios y una buena educación emocional. Dios en su palabra nos da enseñanzas para proveernos de esa educación emocional que necesitamos. Solo tenemos que leer y estudiar la palabra, leer y estudiarla, porque leer y estudiar no es lo mismo. Tenemos que leer y estudiar la Biblia para poner en práctica lo que ella nos manda en relación a las emociones. Y el libro de los Proverbios es uno de estos libros que nos da mucha sabiduría y mucho consejo en cuanto a nuestras emociones. Y hablando de la ira, que es la lección que tenemos hoy, los versículos que vamos a estudiar de Proverbios nos van a dar una guía de cómo debe ser nuestra actitud frente a las emociones, frente a las situaciones que propician el enojo, la rabia o la ira. Vamos a ver el primer punto de esta lección. El primer punto dice que es tardar en airarse. Y vamos a tomar como base los Proverbios 15, 18 y Proverbios 16, 23. Pero déjame decirte, antes de ver esta parte de tardar en airarse, que en Efesios, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo 26, la Biblia dice lo siguiente: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios jamás nos ha dicho que no sintamos enojo. Dios sabe que el enojo hasta cierto punto es una emoción positiva, hasta cierto punto. Dios nos hizo así y todo lo que Dios hace es perfecto. Si Él lo hizo así, entonces es perfecto. Lo que Efesios 4:26 nos está diciendo es que debemos tener dominio sobre nuestra ira. Que debemos tener dominio sobre nuestra ira, sobre el enojo. El Señor no nos pide nada que no podamos ser capaces de hacer. Cuando el Señor nos pide algo es porque Él sabe que lo podemos hacer, porque Él nos da
el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza, lo que necesitamos, la herramienta que necesitamos para hacerlo. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Él nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Si Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio, entonces nosotros podemos dominar el enojo y podemos dominar la ira. Esto significa que todos los que somos hijos de Dios estamos capacitados para manejar nuestro enojo, nuestra ira y para dominarla. Vamos a ver algunos puntos, subpuntos en este primer parte que estamos estudiando de tardar en airarse. Vamos a ver las consecuencias del enojo. Proverbios 15, versículo 18, la parte A, dice lo siguiente: el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas. Una persona iracunda es esa persona que no tiene control de sí misma. Se enoja, entra en ira y no tiene control de sí mismo. Se enoja fácilmente. Por lo tanto, una de las consecuencias de la ira es que nos hace vivir irritados, en peleas y discordias constantes. Esa es una de las consecuencias, de las tantas consecuencias de la ira, que vivir irritados, en peleas constantes y en discordias constantes. Por lo general, cuando las personas están enojadas, cuando una persona está enojada, airada, hace o dice cosas sin tener en cuenta que lo que dice puede hacer daño, puede ocasionar mucho daño. Asimismo, dejamos que la ira crezca en nuestro corazón y esto nos puede llevar a sufrir muchas desgracias. Cuando dejamos que la ira se arraigue en nuestro corazón, esto nos puede llevar a desgracias, a muchas cosas horribles en nuestras vidas. La falta de control sobre nuestro enojo puede incluso apartarnos de nuestras amistades, nos puede apartar de nuestros compañeros de trabajo, nos puede apartar de los seres queridos y de cualquier persona que consideramos importante en nuestra vida. Esa es otra consecuencia de la falta de control en cuanto a la ira, de apartarnos de la gente, de nuestras amistades, de nuestros familiares, de las personas que decimos amar. Las consecuencias de la ira no controlada son nefastas, son horribles. No vale la pena vivir de esta manera, mis amigos y mis hermanos, llenos de ira todo el tiempo. Recuerden, podemos enojarnos, es un sentimiento, pero tenemos que aprender a dominarlo, a controlarlo. Vamos a ver ahora los beneficios de la prudencia. En Proverbios, en el mismo versículo, capítulo 15, versículo 18, pero la parte B dice, la segunda parte, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Uno de los beneficios del que se autocontrola es que tiene paz. Una persona que sabe autocontrolarse, una persona que domina el enojo y la ira, tiene paz y vive en paz con los que le rodean, ya que tiene la habilidad de sobrellevar cualquier situación difícil. Estas personas que se controlan su enojo, controlan su ira, pueden sobrellevar cualquier situación que se presente con sabiduría, con la sabiduría que viene de Dios. Y de esta manera entonces se cumple lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Cuando sabemos controlarnos, podemos controlar nuestro enojo, nuestra ira, entonces Dios nos va a dar sabiduría para hacerlo, para crecer en esta área, y vamos a vivir en paz con todos los que nos rodean. Otro beneficio del autocontrol es que fortalece la fe. Cuando nos controlamos, cuando sabemos controlar, cuando Dios nos ha dado la sabiduría, cuando entendemos esa sabiduría de Dios para controlar el enojo y la ira, nuestra fe se va fortaleciendo y nuestro carácter se va fortaleciendo también. Y este tipo de personas no son las que no se dejan influenciar por nada de lo que la gente dice o hace. Pueden escuchar a los demás, lo que dicen, lo que hacen, pero no se van a dejar influenciar para que su enojo llegue al descontrol o su ira.
Estas personas más bien van a tomar las riendas de su vida y deciden vivir correctamente delante de Dios. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio le dicen algo y enseguida se enoja, se vuelve iracundo o iracunda, pero dice que el prudente pasa el insulto por alto. ¿Y qué hace? Podemos decir entonces que esta persona controla su ira porque tiene fe en el Señor, porque ha confiado en Dios para ayudarlo, para autocontrolarse en esta área, porque no busca arreglar las cosas a su manera, sino que espera el tiempo y a la manera de Dios. La persona que ha fortalecido su fe y su carácter con la sabiduría de Dios no va a arreglar las cosas a su manera, sino que va a esperar el tiempo y la manera de Dios. El segundo punto de esta lección es pensar para responder. Esto es muy importante. Mi esposa y yo siempre le decíamos a nuestros hijos, piensa antes de actuar. Y esta lección nos está diciendo, piensa antes de hablar, antes de responder. En Proverbios capítulo 15, versículo 28, nos habla sobre la diferencia de lo que dice el justo y de lo que dice el impío. El justo es alguien que le ha rendido el control de su boca a Dios. Ese es el justo, el que ha rendido su boca al temor de Dios. Y para hablar, medita qué es lo que va a decir para edificar, no para dañar. Pero el impío, el perverso, es el que, llevado por su maldad, en el corazón dice lo que primero se le viene a la boca, sin pensar el daño que puede hacer. El justo, antes de hablar, tiene el buen hábito de pensar para no caer en la tentación del impío. El justo va a pensar. La persona que cree en el Señor, los hijos de Dios, van a pensar lo que van a decir para no ofender a nadie, para no decir algo que no deben decir. Entonces, vamos a ver con esto de pensar para responder, tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablarle a alguien. Primero, piense qué va a hablar. Entonces, allí donde le decía, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Antes de dar una respuesta, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a decir es de bendición o edificación para el que escucha. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo sabemos que vamos a hacer para bendición o edificación para el que escucha? A medida que escuchamos la conversación, a medida que escuchamos a la persona que nos está hablando, a la medida que escuchamos la conversación en el grupo, en la mesa, a la hora de la comida, en cualquier momento, vamos a ir escuchando lo que dicen las personas y vamos entonces analizando lo que vamos a decir. Vamos analizando lo que debemos decir. Vamos analizando si debemos hablar o no hablar. Si debo decir esto o no lo debo decir. Santiago 1:19 dice, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, estar atentos, escuchando, analizando lo que se está hablando. Luego pensamos lo que vamos a hablar y por supuesto no nos airamos. Entonces, pensar lo que vamos a hablar es muy importante. Antes de, como decimos vulgarmente, meter la pata. A veces metemos la pata porque decimos lo que se nos vino a la boca, el pensamiento que se nos vino, lo decimos sin analizarlo. Y eso nos puede llevar a problemas. En segundo lugar, piense a quién va a hablar. Primero es piense qué va a hablar. Lo segundo es a quién le vas a hablar. Piensa a quién vas a hablarle. ¿A quién le va a hablar? Debemos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Tenemos que pensar que dependiendo de la edad de la persona, así mismo tenemos que hablar, de la edad del receptor, para no confundir a la persona.
porque puede ser que a veces en vez de en vez de edificar, de bendecir, vamos a confundir a la persona y queda más enredado o enredada de lo que estaba. Entonces tenemos que pensar a quién vamos a hablar. Tenemos que tener esa sabiduría para ayudarle a la persona a comprender lo que queremos decirle. Esto de a quién va a hablar a veces ocurre que el orgulloso que quiere dejar ver de que todo lo sabe o que sabe mucho, y entonces muchas veces se está dirigiendo a una persona muy joven, a una persona muy mayor, a una persona que recién se ha convertido a Cristo. Entonces hay que tener un grado de madurez del contexto de la persona donde vive, el grado de confianza que tenemos con esa persona y si la persona es cristiana o no es cristiana. Todos estos factores son decisivos para dar una respuesta acertada. Entonces, en primer lugar, piense lo que va a hablar. En segundo lugar, piense a quién va a hablar. A veces abrumamos a la gente con lo que decimos. A veces ofendemos a la gente con lo que decimos. A veces confundimos a la gente con lo que decimos porque no estamos pensando lo que vamos a hablar ni a quién le estamos hablando. Y en tercer lugar, piense en cómo va a hablar. ¿Cómo va a hablar? Después de pensar qué hablar y a quién hablarle, debemos pensar cómo lo vamos a decir. Tenemos que ver cuál es la manera que nos vamos a expresar en cuanto a lo que se está hablando. Porque a todo el mundo no le puedo hablar de la misma manera. No puedo llegar a hablarle a todo el mundo de la misma manera. Hay gente que no se incomodan por nada. Pero hay gente que con mucha facilidad se enojan. Malinterpretan lo que decimos. Entonces, en vez de ayudar, se confunden y se ofenden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a hablar? Comúnmente la gente dice, se jacta de cuando dice las cosas sin filtro. Y dicen es que yo soy una persona directa. Y no miden las consecuencias. Hay gente que dice, es que yo no tengo pepita en la lengua para decir las cosas. O es que yo soy así, yo soy muy sincero, muy sincera. Y yo digo las cosas como deben ser. No, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar. Porque una cosa es decir las cosas como se me vienen a la boca. Y otra cosa es decir las cosas midiendo las consecuencias, midiendo lo que vamos a decir. Entonces, no podemos decir que somos sinceros cuando digo las cosas como se me vinieron a la boca. Eso no es sinceridad, eso es enredar las cosas, confundir las cosas. Nada tiene que ver la sinceridad con la falta de tacto y el autocontrol de una persona. A veces decimos las cosas sin tacto y eso hace daño. Eso no es ser sincero. Decir las cosas sin tacto porque yo no tengo pepitas en la lengua, eso es hablar sin tacto, sin autocontrol y va a hacer daño. Eso no es ser sincero. Tengamos mucho cuidado con esto. Debemos tratar de hablar a los demás con nuestros hechos, con nuestros dichos, con nuestros gestos, como sea, con el mismo cuidado que queremos que los otros hablen hacia nosotros o que tengan con nosotros. Muy bien, allí vimos entonces qué hablar, qué hablar, a quién hablar y cómo hablar. Y por último, el tercer punto de esta lección es la respuesta blanda. Proverbios 15, capítulo 1, que es el versículo para memorizar, que dice, lo vuelvo a leer, la blanda respuesta quita la ira. Ahora, vamos a ver algunos sinónimos de la palabra blanda. Son apacible, suave, tierno, etc. Y todos estos términos transmiten una idea positiva, algo positivo. Respuesta blanda, apacible, suave, tierno. En otras versiones de la Biblia, las respuestas dicen, versiones con lenguaje actual, versiones actuales dicen la respuesta apacible. Otra versión dice la respuesta amable.
Una palabra amable siempre será como el agua que apaga el fuego en medio de una conversación alterada. Cuando hay una conversación airada, de que ya hay enojo, entonces la palabra amable va a venir como el fuego, perdón, como el agua sobre el fuego y se apaga. ¿Ok? Entonces esto es muy importante lo que decimos, qué palabras vamos a usar, la respuesta amable, la respuesta pasible, la respuesta blanda. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de este asunto, de la respuesta blanda. Y yo les invito para que lean la historia. Es una historia bien larga, pero muy bonita. En 1 Samuel capítulo 25. Léanse todo ese capítulo y allí van a encontrar la historia de Nabal y de Abigail. Nabal era un hombre iracundo. Y con las palabras, cuando David pidió ayuda, con sus palabras, hizo que David se enojara y pensara ir a matarlo y matar a toda su gente. Sin embargo, la esposa de este hombre, Nabal, Abigail, tenía palabra suave, palabra amable, palabra apacible. Y fue a encontrar a David. Y por esa palabra blanda y apacible, David no cometió el error que iba a cometer. Entonces lean ustedes la historia y miren lo que hermoso. 1 Samuel capítulo 25. La ira, mis amigos, mis hermanos, la ira es como una bola de nieve. La bola de nieve ustedes ven que va creciendo y haciéndose cada vez más grande conforme le vamos dando cabida en nuestro corazón. Así es la ira. A medida que le damos cabida en nuestro corazón a la ira, se va haciendo como la bola de nieve, más grande, más grande, más grande, hasta el momento que va a llegar de que no podemos controlarnos y puede ser que lleguemos a hacer cosas que no queremos hacer, cosas horribles que van a traer desgracias a nuestras vidas. Santiago 3, capítulo 5 dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y él se estaba refiriendo a la lengua. Porque un insulto lleva a otro insulto. Una ofensa lleva a otra ofensa. Y esto no va a terminar nunca. Cuando decimos eso, como decimos en Panamá, estoy usando formas de hablar panameñas, pero en Panamá decimos, dime que te diré. Así decía mi papá, dime que te diré. Y va, dime, te digo, dime y te digo. Entonces una lleva a otra, una palabra lleva a otra, una ofensa lleva a otra. Y no va a terminar nunca hasta que alguna de las dos partes cambie de actitud, reaccione, entonces va a haber una buena respuesta. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos para que no se ofenda a la otra persona. Tenemos que usar palabra blanda, tenemos que usar palabra apacible, palabra amable para llevar una buena comunicación con los demás y tener una buena relación con los demás. Podemos concluir esta lección, mis amigos y mis hermanos, diciendo lo siguiente: dado que la ira del hombre no obra justicia de Dios, dado que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, desde hoy, mis amigos y mis hermanos, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, pedir a Dios que nos ayude a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y en segundo lugar, nuestras vidas son el reflejo de Cristo para los que aún no lo conocen. Nuestras vidas son el reflejo de Cristo para las personas que no les conocen. Pero si somos enojonos o nos enojamos fácilmente, si somos iracundos, entonces no estamos reflejando el amor de Cristo. Y entonces viene el problema cuando dice, ¿y eso que es cristiano? Yo no quiero saber de los cristianos. No, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por esta razón, en nuestra forma de actuar, de hablar y de reaccionar, siempre va a ser un testimonio vivo para los que nos rodean. Como hablamos, cómo actuamos y cómo reaccionamos, va a ser un testimonio vivo para los que nos rodean, especialmente para los que no conocen a Cristo. Que el Señor te bendiga, mi amigo, mi hermano. La próxima semana seguimos estudiando más consejos para la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque en tu palabra tú nos has enseñado, tú nos enseñas cómo podemos controlar, cómo podemos dominar el enojo, la ira, la rabia en nuestras vidas.
Gracias, Señor, porque tú eres sabio, tú eres santo, tú eres perfecto y has tenido cuidado de todo. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, para reflejar el amor de Cristo a todas las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.